Derecho Penal 2. Bueno, habíamos estado hablando ya de las dos hipótesis principales en los delitos de malversación de caudales públicos. Habíamos hablado primero de la apropiación o sustracción o peculado, también llamado así, de caudales públicos, tanto dolosa como culposa, y luego habíamos hablado de la distracción o uso indebido. Distinguiéndose esta última de la anterior, básicamente porque en este caso existe, ¿no es cierto?, la intención de reponer, sea los caudales, los dineros o los efectos, muebles o títulos negociables al portador. Entonces ahora nos queda decir algunas palabras respecto de la tercera aplicación de los casos principales de malversación. ¿Y qué es lo que se denomina la aplicación pública diferente? Que está considerada en el artículo 236 del Código. Como siempre, el Código. ¿Qué es lo que dice este artículo 236? Dice: el empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento. Es decir, se sanciona al empleado público que arbitrariamente diere una aplicación pública diferente al señalado en los caudales públicos. Aquí deberíamos hacer o mejor dicho, dar una explicación de carácter general, en el siguiente sentido. Todos los años se legisla y se vota, se cumplen los pasos de la ley en la forma que lo establece la Constitución, ¿no es cierto? Iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Bien. La ley de presupuesto de la Nación. Y entonces ahí se aprueban las diferentes partidas, ¿no es cierto?, por nuestros legisladores, de las cuales el gobierno quiere hacer uso para manejar el país, para, mejor dicho, administrar el país. Claro, igual que en una familia, igual que en una casa, ¿no es cierto? El país cuenta con determinados ingresos y tiene que hacer determinados gastos. Y entonces aquí, cualquiera que sea el gobierno, ¿no es cierto? Cualquiera que sea el gobierno, tiene que aplicar las leyes de la economía. Y cualquiera que sea la ideología del gobierno, igual, tiene que aplicar los principios de la economía, de la teoría económica. Y que consisten básicamente, esos principios, uno de ellos, uno de los más importantes, consiste en señalar que siempre las necesidades superan a los bienes. Siempre hay más necesidades que bienes. Siempre hay más gente que necesita usar el metro
que vagones del metro y líneas del metro, si quisiéramos hablarlo en términos de transporte. Siempre se necesita más sueldo para poder vivir más dignamente o al menos dignamente. Es decir, siempre las necesidades superan a los bienes y podríamos decir también de alguna manera a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier gobierno de cualquier parte del mundo? En este caso, remitiéndonos a nuestra ley de presupuesto. Lo que tiene que hacer cualquier gobierno de cualquier parte del mundo es ver con qué haber cuenta. El haber es lo que uno tiene a favor, ¿no es cierto? Es decir, el patrimonio que tiene a favor. Y qué necesidades tiene que cubrir. Y entonces ahí, ¿no es cierto?, se discute en Chile y en otros países imagino que lo mismo, la ley de presupuestos. Y ahí cada ministerio viene con sus demandas, evidentemente, ¿no es cierto? Y hay ministerios que deciden seguramente más que otros, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades. Hay necesidades que son más urgentes que otras. Seguramente que todos los gobiernos van a considerar más urgente, ¿no es cierto?, la salud, aportes para la salud. Porque claro, la salud de las personas es más importante de repente que el arte, que también es importante, pero desafortunadamente, ¿no es cierto?, cuando hay colisión de necesidades, en este caso, hay que optarse por la más apremiante, que es lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y así. Entonces tiene que hacerse una elección, ¿no es cierto?, una elección de cuáles son los bienes más importantes que hay que proteger. Es más o menos parecido como el derecho penal cuando tiene que elegir los bienes jurídicos que va a proteger. Se dice por ahí, ¿no es cierto?, que el derecho penal protege los bienes jurídicos más importantes de la persona individual y colectiva, el Estado. Claro, tiene que hacer esa elección, porque desafortunadamente el paraíso terrenal se terminó cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, desobedecieron a Dios, por decirlo en un sentido bíblico. Hay mucha gente que no cree en Dios, etcétera, cada uno cree o no cree, o en lo que sea, ¿no es cierto? Pero digo, ya no hay ese país, en ninguna parte del mundo, por más potencia que sea, que pueda, ¿no es cierto?, cubrir todas las necesidades de su población. De su población. Entonces, ahí es donde se discute esta ley de presupuestos. Y en esta ley de presupuestos en Chile, me parece que se aprueba por ahí por el mes de octubre o noviembre, no estoy seguro, no me acuerdo bien, pero es por ahí, octubre o noviembre, tiene que estar aprobada la ley porque rige para el año que viene. Para el año que viene. No se van a poner a discutir hoy día lo que hay que gastar mañana, en educación, en salud, etc. Entonces, ahí los legisladores, ¿no es cierto?, van a participar, están para eso, ellos son los que la aprueban o no la aprueban, y entonces ahí va a quedar establecido para qué y en qué partida se van a utilizar tales o cuales dineros. Tales o cuales dineros. Entonces, lo que quiero decir es que cada gasto tiene una finalidad determinada. Una finalidad determinada. Lo mismo ocurre con organismos menores al Estado central, por decirlo así. Lo mismo en la municipalidad. La municipalidad que sea, de todas las municipalidades que hay en Chile. Tienen su presupuesto con sus partidas asignadas para tal cosa y no para otra.
No sé si he explicado más o menos claro esta parte del proceso de administrar un país, o una región, o una comuna incluso. ¿Ah? Entonces ahí es donde encaja este delito. Que el empleado público tiene que gastar la suma que le ha sido asignada para una partida en esa partida. Por ejemplo, se le asignó una suma para construir el hospital en Coyhaique al Ministerio de Obras Públicas. Y esa suma es para eso, para construir el hospital en Coyhaique, o se ocurrir en Arica, o donde sea. Es para eso, es para construir el hospital. Entonces, si esa suma se utiliza en otra construcción o en un servicio distinto, etc., ocurre lo que se denomina el delito de aplicación pública diferente, que es una variedad de estos delitos de malversación de caudales públicos, y que incluso tiene una característica especial. Así como veíamos que en el caso de la distracción o uso indebido, la característica principal era el ánimo de reponer, que la ley le da, ¿no es cierto? La ley penal, incluso, en su propio artículo, le da la chance ahí al funcionario para que reintegrara, y lo sancionaba dependiendo si había reintegrado antes de poner la denuncia o una vez que ya se había interpuesto la denuncia. Esa era la característica del delito de distracción o uso indebido. ¿Se recuerdan cuando les conté que esos que usan las camionetas, ¿cómo se llama?, que son del servicio, etcétera, en beneficio propio, o que empiezan a hacer la bicicleta con las platas que reciben? Bueno, esos casos. Le da el legislador la posibilidad de reintegrar, de reintegro. Bien, en este caso, la característica es que en teoría, porque puede haber otro tipo de delito, el que hace una aplicación pública diferente, es decir, aquel o aquellos empleados públicos que le fue asignada una partida para hacer, en el ejemplo que puse de construir el hospital, la utilizan esa partida para hacer otra cosa. Ni siquiera estoy hablando de llevársela para la casa la plata, porque, o los efectos públicos, los muebles, o los bienes muebles, porque ahí estaríamos hablando del otro delito, de la apropiación o sustracción dolosa. Si está el abandono que consiente que otro lo sustraiga, entonces ahí hay un delito culposo, o un cuasi delito que también se llama. Entonces acá de eso se trata, de no aplicar los fondos que le fueron asignados a una partida determinada en esa partida determinada. Ahí se comete este delito de aplicación pública diferente. Ahora, yo que no soy una persona de números, me imagino la cantidad de partidas que debe tener el presupuesto de la nación, ¿no es cierto? Me imagino al menos que, ¿no es cierto?, las partidas serán por materias primero: salud, vivienda, educación, ¿cómo se llama?, Ministerio Interior, Ministerio Exterior, etc. Y o después por regiones, ¿no es cierto?, tanto para la primera región, segunda, hasta la 15. Somos 15 regiones. Así que debe ser un número importante en cuanto a números solamente, de partidas. Y hay que gastar, ¿no es cierto?, los fondos en esa partida específica, si no se comete este delito. Miren que soy reiterativo, Claro, porque después cuando yo pregunto, ¿no
es cierto? Me parece que lo expliqué claro y la respuesta tiene que ser clara. De eso se trata. Entonces ahora vamos a leer este artículo, ¿no es cierto?, que habla de esta aplicación pública diferente. El artículo 236. ¿Qué dice? El empleado público, estamos en el título quinto, ¿no es cierto?, delitos cometidos por empleado público en el ejercicio de sus funciones. El empleado público que arbitrariamente diera los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados. ¿Calza o no con lo que yo les estaba explicando? El empleado público que arbitrariamente diera los caudales o efectos que administre, caudales, dinero o efectos, bienes muebles o valores transables al portador, o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a la que estuvieran destinados. Ya más claro no puede ser, ¿no es cierto? Es decir, no puede el funcionario público empezar a hacer interpretaciones de que, mira, ¿sabéis qué? Yo necesito para las 15 regiones, es decir, para nosotros, hacer una carretera, porque es más importante esta carretera que une, qué sé yo, está mala, por ejemplo, que vive mala, la carretera del aeropuerto, ¿no es cierto?, con la carretera internacional, ¿eh? Voy a usar los dineros que se me enviaron para construir el hospital, los voy a utilizar en eso. No puede. Comete este delito, que es clarito, clarito. Administre o efectos que administre, darle una aplicación pública diferente de aquella que estuvieran destinados. Más claro, echarle agua. Más claro, echarle agua. Han ocurrido situaciones así. Y no necesariamente de ¿cómo se llama?, de manera maliciosa. Porque una de las características de este delito, que es la que le iba a decir, es que acá, en esencia, no hay ánimo de lucro del que comete el delito. Es un desobedecedor, es un empleado público que no obedece, pero no tiene como fin, ¿no es cierto?, el lucro para él. Él piensa que hay que darle a esos fondos una aplicación pública diferente de aquellos para los cuales estuvo destinado. No, eso no lo deciden los funcionarios públicos, eso lo deciden los legisladores, porque estamos hablando de una ley, de la ley de presupuesto. Ahí están asignados los fondos para tal cosa. Entonces, ha ocurrido que a veces, ¿no es cierto?, en determinadas ocasiones se ha pretendido dar una aplicación pública diferente a fondos. Ocurrió hace años atrás y hubo una discusión y se zanjó por una ley que muchos dicen que es inconstitucional. Bueno, ahí los constitucionalistas pueden opinar mejor. ¿En qué sentido? Se dice que en el caso del metro de Santiago, ¿no es cierto?, las utilidades que produzca el metro de Santiago tienen que ser invertidas en cuestiones determinadas. Y me parece, de la que me recuerdo, es obviamente, ¿no es cierto?, en bienes y servicios para el propio metro, para que siga, ¿cómo se llama?, funcionando, y funcionando bien, porque es una cuestión que no puede dar chacota ahí. Es decir, de ahí en cada vagón, la cantidad de personas que dan, se descarrila un metro, pueden morir en masa las personas, ¿no es cierto? Bien. Y veamos los casos de ahora, porque el que no ocurrió cuando el metro estaba circulando, pero ¿cómo se llama?
los delincuentes, ¿no es cierto?, que incendiaron el metro. Porque el que comete delitos se llama delincuente. Y hay un delito que se llama incendio. Entonces los que cometieron el delito de incendio son delincuentes. Bien, hay que reparar esos metros que fueron quemados. El metro tiene que tener plata. Bien, para eso es que están señaladas, ¿no es cierto?, las partidas para las cuales el metro tiene que utilizar sus utilidades. ¿Qué es lo que ocurrió hace pocos años atrás? Pocos años atrás. Que se utilizaron unas platas del metro que no cumplían con los destinos que le asigna la ley del metro, porque se necesitaba para otra cosa. No voy a decir el gobierno para que no se piense que se le están achacando cosas a un gobierno, etc. Ustedes, si es que leen los diarios o internet, por internet, como sea, deben saber, si es que leyeron la noticia. Ahora, si no leen noticias, ya se otro cuento. Permiso. Entonces, de eso se trata, que hay que utilizar los fondos del Estado para la partida que fue otorgada. Para la partida que fue otorgada. Repito, el empleado público que arbitrariamente diera los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados. Este también es un delito formal, porque se perfecciona simplemente por la aplicación pública diferente, distinta a la debida, siempre y cuando haya sido arbitraria. Es decir, que no haya tenido razón, motivo o causa que lo justifique. Yo no comparto mucho con este razonamiento que aparece en los contenidos que yo le doy. O sea, no es que no sean ciertos, sino que yo creo que hay otras explicaciones o razonamientos que van más allá de esta explicación. Porque fíjense ustedes que la ley, a veces la expresión, ¿no es cierto?, arbitrariamente, la utiliza simplemente en el sentido de no cumplir con la ley, pero en otras ocasiones también es sinónimo de antojadizo. Y entonces el término antojadizo a veces tiene también una expresión que la ley precisa. Acuérdense ustedes que tratándose del delito de detención ilegal, que es la que se realiza el funcionario público, estamos hablando ahora de los derechos garantidos por la Constitución. Acuérdense ustedes que sanciona al empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, encerrare o detuviere a una persona. ¿Se acuerdan? Bien. Y ahí decíamos que ilegal significaba que el funcionario actuara contra derecho, o sea, realizar alguna de estas instituciones jurídicas, destierro, detención o encierro, ¿no es cierto?, lo hiciera en contra de la ley, ilegal. Y arbitrariamente ahí se entendía como un actuar además antojadizo, caprichoso del funcionario. ¿Sí? Va muy ligada, es cierto, pero parece que arbitrariamente significa ser arbitrario, ¿no es cierto? Ser, en un sentido muy amplio, ser como contrera, así, contrera. Pero en este caso específico, la ley ya no puede ser más precisa. Primera razón, que la ley es muy precisa, dice, el empleado público que arbitrariamente, que es lo que estamos hablando, diera los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados. No, esa es la exigencia que hace la ley, que dé una aplicación pública diferente de aquella a la que estuvieran destinados. Punto.
tiene que cumplirse con la ley, porque la ley es muy clara. Imagínense ustedes que no un funcionario público ni dos a lo largo del país durante un año calendario en que rige la ley se le ocurriera que hay cosas que son más importantes que otras y empiezan a hacer una aplicación pública diferente en varias partidas. Sería un caos. Porque si uno considera, por ejemplo, la idea que tiene las diferentes ideologías de gobernar un país, entonces, ¿cómo se llama? Evidentemente que para lo que algunos consideran más importante, es como se llama una cosa y para otros otra. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en la pandemia, ¿no es cierto? Es importante, ¿cómo se llama? ¿Cómo pudiéramos decir? Cumplir en el plazo establecido, antes que termine esta pandemia, o lo más grave de la pandemia, cumplir con el plebiscito. Bueno, hay gente que cree que sí, que lo más importante es el plebiscito más que la pandemia. No importa que se supone que van a ir a votar millones de personas, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasa con las aglomeraciones? ¿Qué pasa con esto y todo? Y que nos tienen encerrados, etcétera. Bueno, pero hay gente que piensa, le importa más el plebiscito que la pandemia. Correcto, si cada uno, ¿no es cierto?, en una sociedad democrática, pluralista, etcétera, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero en este caso, imagínense ustedes el caos que se originaría si es que los funcionarios públicos por su cuenta empezaran a pensar, no, ¿sabes qué? Y con alguna justificación, ni siquiera estamos hablando de que no tenga alguna justificación, con alguna justificación. Oye, mira, es más importante para mi región esto. Pero se transformaría en un caos. Entonces yo creo que aquí hay un principio de texto clarísimo, la primera regla de interpretación del Código Civil, ¿no es cierto? El tenor literal, porque está diciendo que se trata de que administre una aplicación, darle una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieran destinados. Porque si no hubiera agregado esta última frase, de aquella que estuvieran destinados, uno podría interpretar, ¿no es cierto? El empleado público que arbitrariamente diera los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente. Punto. Ahí podríamos interpretar un poco. Pero si además el legislador se dio el trabajo de agregar, diere una aplicación pública diferente de aquella que estuvieran destinados, entonces, ¿qué duda cae? Otro argumento, ¿para qué serviría entonces la ley de presupuesto? ¿Para qué toda la gente que trabaja para cualquier gobierno, ¿no es cierto? Toda la gente relacionada con los números, con la sociología, etcétera, que hay de todo en los diferentes gobiernos. ¿Para qué se van a dar el trabajo de hacer los estudios? ¿Qué es lo que se necesita más? Y tomando en cuenta lo que la gente quiere también. Entonces yo creo que, repito, no es que esté mal esto de interpretar, ¿no es cierto?, esta palabra arbitrariamente como antojadiza, qué sé yo, que en el sentido de que se haya tenido razón, motivo o causa que la justifique, la expresión arbitraria. Para mí que arbitrario significa, entre otras cosas, no cumplir con lo que corresponde, ser arbitrario. Y sobre todo cuando es la ley la que está diciendo algo, no cumplir con la ley. Para mí entonces, básicamente este artículo quiere decir no cumplir con la ley en la aplicación pública de los fondos, ¿no es cierto?, o caudales que administra un empleado público. El empleado público, para mi gusto, está obligado a dar estricto cumplimiento a esta norma. Y como decía, es un delito formal, porque se perfecciona
por la aplicación pública diferente, distinta a la debida. Incluso aquí podría uno hasta pensar que hay una contradicción, porque aquí no se exige un resultado. Aquí lo que ocurre es que se sanciona al empleado público, será castigado con la pena de suspensión del empleo de su grado medio si de ello resultare daño ante el procedimiento para el servicio o objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado mínimo si no resultare daño ante el procedimiento. Es decir, aquí se considera el daño ante el procedimiento para el servicio o para el objeto en que debía emplearse, pero para los efectos de la pena, no para otros efectos. Así es que yo creo que esa es la interpretación verdadera, ¿no es cierto?, que debe darse a este artículo. Porque no puede, por un lado, ¿no es cierto?, decirse, mire, este es un delito formal que no requiere que cause un resultado específico, ¿no es cierto?, un delito formal, basta que se realice la acción, aunque no se produzca un resultado diferente en el mundo de los hechos, a la acción. Y por otro lado se diga que tiene que haber una aplicación que no tuvo razón, motivo o causa que lo justifique, porque ahí empezamos a analizar una cuestión que la ley no exige. Que empecemos a elucubrar, ¿no es cierto?, respecto de si estuvieron destinados esos efectos para una cosa, pero los utilicé para otra porque yo pensé que era más importante la otra. No, la ley no se pone en ese caso. Bien, en los delitos anteriores, los artículos 233, la sustracción o apropiación dolosa, 234, la sustracción o apropiación culposa, y 235, la distracción o uso indebido. En esos casos, el empleado público persigue un lucro indebido que está implícito en el ánimo de comportarse como dueño. Mientras que en este tipo delictivo, que estamos hablando de la aplicación pública diferente, este ánimo de provecho personal no existe, sino que acá se sanciona dar un uso diferente, lo cual configura un delito de carácter administrativo de tenor más leve, que puede resistir la figura de malversación de caudales públicos. Yo creo que de a poco se ha ido poniendo a tono la actuación de los funcionarios públicos en su quehacer como funcionario público, porque las penas que tenían los funcionarios públicos siguen siendo. Imagínense, por ejemplo, que un funcionario público para el cual tenía que decidir respecto de los fondos que llegaron para la construcción del hospital de Arica. Y él hubiera considerado que no voy a poner una cosa tan dispar como que hubiera utilizado la plata para celebrar, como se llama, el Festival de la Fuerza del Sol, por decir. No voy a poner una cosa tan dispar, no. Pero supongamos que haya considerado que más importantes para el funcionario público, ¿no es cierto?, la ley le dice, mire, construye el hospital de Arica con estos fondos. Y el funcionario considera que es más importante reforzar o remodelar el puerto de Arica, el molo de atraque, qué sé yo, porque, no sé, pues las marejadas del invierno requieren reparaciones siempre, no sé. Es decir, dos cosas importantes. Pero, ¿y la ley? ¿Y qué pasa con el soberano? Que siempre se olvida, porque se habla mucho de la ley, qué sé yo, pero siempre se olvida el soberano. Porque cuando se habla de la ley, tenemos que remitirnos al artículo 1 del Código Civil. El Código Civil dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana. Es decir, está hablando del soberano, de todos nosotros. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre se olvidan del soberano? Porque cuando hablamos de la ley, de cumplir la ley, hablamos de cumplir lo que dice ¿quién? El soberano. Nosotros, todos. Bueno, hay una incoherencia, ¿no es cierto?, en la propia vida de todos nosotros. Y por eso estamos como estamos. No solamente nosotros, todos. Porque se lucha para que haya una sociedad democrática,
en la que tenga participación todo el mundo, etcétera, y que esta participación sea como se llama, de toda la gente a través de sus representantes, porque no van a estar, ¿no es cierto?, los 18 millones de chilenos metidos en el Parlamento, porque eso habría que hacer, ¿dónde habría que hacer, cómo se llama, las reuniones, para que estuviéramos todos los que tenemos derecho a voto, por último, ya, son menos, pero para reunir, digamos la mitad, 9 millones, ¿a dónde podríamos hacer esa reunión de 9 millones? Para que andemos todos para todos lados, pues. No, para eso, ¿no es cierto?, hay una democracia representativa, en que se supone, ¿no es cierto?, que la gente que uno elige hace lo que prometió, hace lo que prometió, tiene una ideología que le ha mostrado, le ha dicho, ¿no es cierto?, yo soy esto y si me eligen voy a hacer esto, pero no podemos andar todos juntos para todos lados. Eso sí, eso se puede hacer en un club de fútbol, por ejemplo. Claro, sí, ahí a lo mejor son, no sé, pues los socios serán en un club de barrio, a lo mejor 100 personas, digamos un club medio, a lo mejor, y los que pagan la cuota. Pero sí, 100 personas pueden andar juntas para todos lados. De hecho, en el Parlamento lo componen más de 100 personas, pero ya millones no, tiene que haber una delegación, evidente. Y entonces se llega a la ley, y después la ley a las propias personas que designaron sus representantes no les gusta. Entonces estamos llegando ya a cuestiones increíbles. Por ahí, ¿cómo se llama?, estaba escuchando, a propósito de cuestiones increíbles, en esta democracia representativa nuestra, que los señores legisladores pretenden que son elegidos, ¿no es cierto?, son elegidos por el pueblo, y algunos son elegidos y se repiten el plato varias veces. Algunos legisladores pretenden que ahora para el plebiscito las normas las redacten personas que se van a elegir también. Entonces, ¿para qué están los legisladores? Claro, ¿a dónde viene la explicación? Cada vez los legisladores tienen menos capacidad intelectual, ese es el problema. Claro. Hay algunos legisladores que lo eligieron seguramente para reírse los ciudadanos que lo eligieron del resto de los ciudadanos, porque estamos con cosas, que a lo mejor podrán ser muy capaces a lo mejor en otros rubros, en el rubro musical, por ejemplo, pero no como legisladores. Entonces, bueno, explicaciones hay muchas. Y eso tiene que ver con dar a los fondos un uso, ¿no es cierto?, o aplicación pública diferente. ¿Se entendió, no es cierto? Bien, yo trato de poner ejemplos porque muchos de ustedes, la mayoría diría, no han tramitado casos relacionados con esto. Entonces, a veces cuesta hacerse la idea en la realidad de los casos que ocurren. Bien. Y por último, dentro de estos delitos de malversación, como les dije al comienzo del tratamiento de ellos, hay algunos casos, ¿no es cierto?, más bien de carácter administrativo, que están considerados como delitos, y que son la negativa a hacer un pago y la negativa a entregar una cosa. Y acá nos encontramos con lo que dice el artículo 237, que en los dos incisos uno se refiere a la negativa a hacer un pago y el otro se refiere a la negativa a entregar una cosa. En el 237 se dice, en el inciso primero, el empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehúsa hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en su grado mínimo a medio. Puras suspensiones de empleo, bien. Puros delitos administrativos.
Y en el inciso segundo, esta disposición es aplicable al empleado público que, requerido por orden de autoridad competente, rehusar hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia o administración. Puesta bajo su custodia o administración. Entonces acá nos encontramos con, como decimos los apuntes, nos encontramos más que con un delito, con actos de desobediencia. Con actos de desobediencia. La negativa a hacer un pago. ¿Qué situaciones han ocurrido en Arica? Vamos a referir al menos a dos de ellas. Van ligadas. El artículo 237 sanciona al empleado público que, nos vamos a referir primero a la negativa a hacer un pago. El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante. Rehusare hacerlo sin causa bastante. O sea, le da al funcionario acá la ley, no como en el caso de la aplicación pública diferente. Acá la ley le da una chance. Dice, rehúsa hacerlo sin causa bastante. Pero le está diciendo al empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehúsa hacerlo sin causa bastante. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En ocasiones el Estado, ¿no es cierto?, otorga ciertos beneficios. Como por ejemplo, ese beneficio que existía, no sé si todavía está vigente la ley, porque esto tiene que ver con cuestiones de carácter laboral, ese beneficio que existía respecto de pagar una parte del sueldo del funcionario, estamos hablando de cuestiones particulares, del trabajador, una parte del sueldo del trabajador la pagaba el Estado. ¿Por qué? Para, ¿no es cierto?, tender a una mayor contratación de mano de obra. Bien simple. O sea, el fin perseguido por el Estado es loable, ¿no? Si quiere que haya más gente trabajando. No nos metamos aquí en la parte de si es mucho, es poco, qué ha sido lo que se le paga. La cuestión es que el Estado de Chile dice, mire, ¿sabe qué? Para que contrate más trabajadores yo le voy a pagar una parte del empleo. Subsidio a la mano de obra. Ya. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Que, bueno, en muchos casos eran lícitos, y la gente efectivamente trabajaba, la mayoría de los casos seguramente, contrataba a trabajadores, ¿no es cierto?, y efectivamente ellos trabajaban, estaban todos los que trabajaban en la planilla y se hacían los pagos de la parte que le correspondía al Estado sin ningún problema. Pero como siempre ocurre, hubo sinvergüenzas, no sé si empresarios grandes o empresarios chicos, no sé, que mal utilizaban esta franquicia, este beneficio. Y la mayoría de los trabajadores que colocaban en las planillas eran trabajadores ficticios. Se llegó, ¿cómo se llama?, a la sinvergüenzura de colocar trabajadores que no habitaban en Arica, otros que estaban enfermos, incluso creo que por ahí también algunos muertos colocaron, porque aquí, ¿no es cierto?, la computación es muy buena para unas cosas, pero para otras parece que no se usa. Bueno, entonces hubo casos en los cuales el tesorero, que es el que debe hacer el pago en los hechos, se negó a hacer el pago. Hubo casos. Ocurrió esto también, además de este subsidio para los trabajadores,
que pagaba el Estado, ocurrió también esto con lo que se llama la devolución de ciertos impuestos. La devolución del impuesto al valor agregado y la devolución del impuesto al licor agregado. El IVA y el ILA son impuestos, ¿no es cierto?, en que el que entrega el servicio o entrega la cosa retiene el impuesto. O sea, es el que lo ocupe el servicio o obtiene la cosa, es el que lo paga. Cuando ustedes van a comprar algo, ustedes pagan el IVA. O del servicio que se trate, ustedes lo pagan. Entonces, ¿cómo se llama? La otra persona lo retiene. Bien, esa persona, ¿no es cierto?, tiene que entregarlo, como se llama el servicio de impuestos internos, y este después se lo devuelve, ¿no es cierto? Le devuelve una parte, etc. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Sobre todo con el impuesto al licor agregado, que era para favorecer las exportaciones, que empezaron a salir camiones desde Arica, ¿no es cierto?, para no meternos con Iquique, porque en Iquique está la zona franca, ¿no es cierto?, y acá somos zona franca de extensión. Empezaron a salir camiones de acá de la zona franca de extensión, yo me refiero al caso de Arica, que también ocurría en Iquique, y ocurría más en Iquique todavía, señalándose, ¿no es cierto?, en el documento correspondiente, que tiene un nombre, no me recuerdo en este momento, el manifiesto de carga, que lleva tantas cajas de tales o cuales licores, whisky, etiqueta roja, negra, Johnny Walker, ¿no? de todo. Y con eso y se sellaba, ¿no es cierto?, el camión, y el camión llegaba, ¿cómo se llama?, hasta la frontera, y en la frontera le ponían los bolivianos, porque normalmente se hacía más para ese lado, era más fácil hacerlo para Bolivia, porque acá está más cerca la aduana acá con Perú, y acá se abre el camión al tiro. Y en Bolivia muchas veces el camión iba desocupado adentro, no llevaba ni una botella siquiera. Entonces se le ponían los timbres, ustedes saben que en Bolivia, no es por hablar mal de los países, pero en Bolivia cualquier cosa que entre ilegal, allá se legaliza. Tomemos el caso de los autos que se han robado en Chile, que los legalizan en Bolivia, incluso los utilizan hasta en servicios públicos en Bolivia. Ya es como mucha la sinvergüenzura. Entonces, ¿cómo se llama? De vuelta, con los timbres correspondientes, y ganan el tesorero, es decir, el tesorero devuélvame tal cantidad que es la que me corresponde del ILA, del impuesto al licor agregado, del ILA. Así que, ¿cómo se llama? Ahí sí que tenía causa, como dice la ley, ¿cierto?, el funcionario, ahí sí que tenía causa bastante para rehusarse a hacer el pago. Bien, en la mayoría de los casos no, evidentemente, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos la gente cumple con la ley y el pago debe hacérselo, en este caso el tesorero, porque está ordenado. Imagínense solamente el caso de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado de Chile, ¿no es cierto?, cuando normalmente se obtiene, ¿no es cierto?, por un particular en contra del Estado. Se obtiene quiere decir que el particular ganó el juicio, bien simple. Y ordenaron el pago de una indemnización y hay que pagarle la indemnización a la víctima. Entonces el tesorero, ¿qué es lo que hace? Después de la tramitación en los ministerios correspondientes en Santiago, ¿no es cierto?, se hace una orden para que el tesorero provincial de la 15 región de Arica, ¿no es cierto?, haga el cheque por la indemnización que ordenó la sentencia ejecutoriada. Tiene que hacerlo, no puede entrar el tesorero a decir, mire, sabe que este juicio se demoró mucho, se demoró poco, no tenía las razones. No, él tiene que hacer el cheque nomás. Él tiene que hacer el cheque nomás. Incluso muchas veces los tesoreros se arrogan atribuciones que no tienen, porque que pueden ser constitutivas hasta de este delito. ¿Por qué?
porque resulta que en muchas ocasiones, por diferentes razones, a lo mejor el poder dante es una persona que ya tiene bastante edad, no comprende bien las cosas, etcétera, y la misma persona le otorga poder a un abogado para, ¿no es cierto?, perseguir. ¿La facultad de perseguir está o no en el artículo 7, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil? Sí. ¿Es una facultad especial? Sí. ¿Tiene que ir nombrada precisamente? Sí. Se cumple con todo. Y sin embargo el tesorero le hace el cheque a la persona, que no puede ir a recibirlo. Porque si se tiene dudas, como se llama, del abogado, entonces puede acompañarlo una parienta de la persona que a lo mejor está impedida. Si es que el tesorero es muy moralista y cree que los abogados somos sinvergüenzones. Puede ir un pariente o dos parientes, lo que sea. Entonces se atribuye Él cree que está velando por hacer algún bien, pero está actuando evidentemente fuera de la ley. Porque las otras situaciones para impedir una sinvergüenzura existen. Así que ¿cómo se llama? Se dan estas situaciones. Incluso más, como ustedes comprenden, si en todos estos casos de derechos humanos, las indemnizaciones por una vida no bajan de los 100 millones de pesos. No bajan de los 100 millones de pesos. Entonces el cheque que le hacen el tesorero a la persona es por 100 millones de pesos. ¿Va a salir la persona que no tiene cuenta corriente con los 100 millones de pesos para la calle? Claro, si tiene cuenta corriente no hay problema, ¿no es cierto? Le hace el cheque el tesorero, igual tiene que ir con cuidado, si lo puede acompañar alguien, si tiene cuenta corriente igual, ¿no es cierto? Porque los malandrines están en todos lados. Claro, pero ahí lo deposita el cheque. Pero si no tiene cuenta corriente, se lo tiene que pagar en efectivo el cheque. Si el cheque es del Estado de Chile, así que tiene que tener fondo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa presunta moralidad que pretenden hacer ciertos funcionarios públicos en esta situación que les estoy contando no es tal. No es tal. Es simplemente hacer lo que la ley no está ordenando. Yo le pongo casos prácticos porque yo, afortunadamente, durante el ejercicio de mi profesión, en muchas ocasiones fui por la víctima en contra del fisco y también del particular y en subsidio del fisco. ¿Cómo se llama? No en subsidio, sino que solidariamente con el fisco, y obtuve los juicios. Entonces por eso me contan todas estas situaciones. Ahora, el cargo de abogado el título de abogado es de extrema confianza, de extrema confianza. Y si un abogado es sinvergüenza, siempre se las va a ingeniar por cualquier lado para hacer una sinvergüenzura, ¿no? Pero no se puede partir de la base de que todos los abogados son sinvergüenza, ¿no? Como tampoco se podría partir de la base de que todos los médicos son delincuentes, porque hay algunos médicos que hacen abortos ilícitos, u otros, ¿no es cierto?, que practican la eutanasia pasiva, que se practica siempre. Cuando las personas tienen cáncer y ya no hay nada que hacer, se le hizo la radioterapia, la quimioterapia, antes se lo operó, a lo mejor, etcétera, ¿no es cierto? Ya no hay nada más que hacer, esperando lo que le quede de vida a la persona. ¿Qué es lo que es eso? Ya no se le administran más medicamentos, sí, que tiene dolor, sí, pero ya no dice, no, ¿para qué vamos a operar? ¿Para qué vamos a hacer esto? Ya no tiene vuelta. ¿Qué es lo que es eso? Pongámosle el nombre a las cosas. Dice que uno de los cargos que nos hacen a nosotros son que los chilenos no somos directos para hablar. Tenemos que ser directos para hablar, así como son los anglosajones, que empiezan al tiro sus discursos, no empiezan con que señor tanto, señora tanto, señor con uniforme, señor sin uniforme, y al final, después de media hora, empieza recién a hablar y qué sé yo, y de eso, de lo que tiene que hablar, habla poco. Se le fue todo el tiempo en la presentación. Entonces,
existen, como se llama, formas, ¿no es cierto?, de poder evitar cualquier tipo de sinvergüenzura. Existen. Ahora, hablemos de la negativa a entregar una cosa. A mí me tocó un caso, que se lo voy a contar, no para hablarle hace tiempo, esto ya fue no sé cuántos años atrás. Me tocó un caso en la que tuve, ¿cómo se llama?, que recurrir en contra de la aduana de Arica. Porque están los funcionarios que, como les digo, ellos creen que sacan sus propias conclusiones y no es así. Para eso los organismos también tienen sus abogados, ¿no? Sus abogados. Ocurrió que se había decomisado un contrabando de cigarrillos. Se decomisaron los cigarrillos. Se decomisaron los cigarrillos y quedaron en los patios de la aduana. Ahí nomás, en los patios. En la mañana le da el sol y en la tarde le da la sombra. Y se inició, ¿no es cierto?, el juicio por contrabando, que es un delito. El contrabando, ¿no es cierto?, puede ser una cuestión de carácter administrativo y cuando el juez aduanero considera que existen hechos que pueden ser constitutivos de delito, lo eleva, ¿no es cierto?, a la categoría de delito con una resolución y ¿cómo se llama?, empieza a tramitarlo el que tiene que tramitarlo. Actualmente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación. Bueno, ya les he hablado ya de ese famoso monopolio en otras veces, que parece que el monopolio no lo ocupa mucho. Bien. Entonces, en el antiguo sistema, porque esto fue en el antiguo sistema, el que investigaba era el juez instructor, en ese procedimiento inquisitivo, abominable que existía, en donde el juez se demoraba, como que si ahora el fiscal no se demora en investigar. Ya llevamos como 3 años y tanto investigando las causas estas de sinvergüenzura de los uniformados, carabineros, ejército, marina, qué sé yo, y no pasa nada. Así que la investigación hace poco tiempo se reformalizó y se pidió de nuevo otros 2 añitos más. Entonces después, ¿no es cierto?, cuando ya están los nietos de los que están imputados, ya como que la gente ya se olvidó ya. Los nietos de los que cometieron, de los que leían los diarios, también se olvidaron. Bueno, entonces, los cigarrillos estaban ahí mientras se tramitaba el juicio por el juez. Y el juez determinó al final que no había contrabando, no había delito penal. Y como en toda sentencia absolutoria, las características de la sentencia absolutoria en materia criminal o del sobreseimiento definitivo en materia criminal casi son las mismas, en el sentido de que lo primero es poner en libertad al detenido si es que hay alguien detenido. Claro, se dictó sentencia absolutoria o se dictó sobreseimiento definitivo. ¿Cómo vamos a tener una persona, vamos a seguir manteniéndola detenida? Entonces hay que liberarlo y proceder a la devolución del comiso de los bienes de que se trate. Y después, ¿no es cierto?, ya vienen las indemnizaciones, si es que hubieran, etc. Pero básicamente de eso. Entonces, cuando se dictó la sentencia absolutoria, nosotros fuimos con la sentencia absolutoria ejecutoriada, con una copia autorizada, a hablar con el director de aduana. Y el director de aduana empezó a poner trabas. Entonces hubo que, para eso sirve tanto el Código Penal, ¿no es cierto?, y las personas que trabajamos con el Código Penal, hubo que ir a mostrarle el artículo y decirle, bueno, si usted ¿cómo se llama?,
no proceda a devolverme las especies decomisadas que el tribunal ordenó devolver, entonces vamos a tener que presentarle la querella por el delito tanto. Entonces por ahí ya la cosa cambió. Por eso que nosotros no somos muy bienvenidos en muchas partes, porque como conocemos la ley, entonces a muchos no les gusta que le apliquen la ley. No les gusta. Cuando nos devolvieron, y aquí en una parte incluso simpática, cuando nos devolvieron los cigarrillos, era un camión, no estaba el camión, pero digo equivalente a lo que tiene, a lo que transporta un camión de cigarrillos, era una exportación. Tenían ya le estaban saliendo hojitas a las cajas de cigarrillos, porque son en materia vegetal. Otros estaban podridos, otros estaban quemados no por incendios, sino que por el calor, etc. O sea, no servían para nada, los cigarrillos. Bueno, ahí viene el otro juicio indemnizatorio contra la aduana. Que ahí se produce, ¿no es cierto?, si hay sentencia que le da la razón a la víctima, o sea, que pide la indemnización, van a tener que ordenarle al tesorero al final que haga el cheque pagando la indemnización. Si de ahí están los dos ejemplos de los dos casos. ¿Se entiende? Bien. Más o menos tratamos de explicar bien los casos. Con esto ustedes, los que se dediquen a esto, van a trabajar. En los tribunales ustedes van a aplicar el derecho penal 2. Tienen que saberse el derecho penal 1, pero van a aplicar el derecho penal 2. Ustedes van a ir a hablar allá de hechos que tienen relación con la descripción de conductas penales específicas. Ustedes no entran en una audiencia directamente a hablar de la teoría del delito, qué sé yo. No, ustedes entran a hablar del delito tanto, o de los delitos tanto, en concurso material, ideal, etcétera, y de ahí, si es del caso, podrán hablar de algunos aspectos de la teoría del delito en relación con la coparticipación, con la autoría, etcétera. Pero el derecho penal 2 en los tribunales se ejerce hablando de delitos determinados. Entonces hay que saber bien en qué consiste cada delito. Estamos, ¿no es cierto? Bien. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Terminamos entonces el párrafo 5 y ahora nos corresponde el párrafo 6. Fraudes y exacciones ilegales. Así se llama el párrafo 6. Fraudes y exacciones ilegales. Pero dentro de los fraudes nos encontramos con algunos casos, ¿no es cierto?, que han ido adquiriendo, ¿cómo se llama?, una connotación específica de cada uno de estos delitos, porque desafortunadamente con la corrupción que ha ido avanzando de manera alarmante en este país, se han ido haciendo más o menos comunes este tipo de delitos. Igual como lo que vamos a ver después, que van a ser los delitos de cohecho. Desafortunadamente. Así que ahora vamos a hablar de fraudes y exacciones ilegales. Y dentro de los fraudes, vamos a hablar de los fraudes propiamente tales, de la negociación incompatible, de la tráfico de influencia, repito, como fraudes especiales, digamos, porque se han ido, ¿cómo podríamos decirlo?, como especializando por sí solos, por la cantidad de delitos que se han ido cometiendo. Entonces hablemos ahora de los fraudes, del típico fraude, que es el del artículo 239. El del artículo 239. ¿Qué dice este artículo?
el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia. Es decir, cubre al Estado en su organización central y también a ciertos aspectos del Estado que son descentralizados, ¿no? Como son las municipalidades y los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia. Sigue el artículo 239 en el inciso segundo. En aquellos casos en que el monto de los defraudados excediere 40 unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si la defraudación excediere de 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Mínimo a medio. Entonces tenemos acá 3 grados de pena. En el inciso primero, cuando se origine pérdida o privándole un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Presidio menor en su grado medio a máximo. En el inciso segundo, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Y en el inciso tercero, cuando la defraudación excediere de 400 unidades tributarias mensuales, presidio mayor en su grado mínimo a medio. Mínimo a medio. Pena alta, ¿eh? Llegan hasta los 15 años. Y termina el artículo en su inciso final diciendo: en todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargo, empleo u oficios públicos en su grado medio a máximo. Claro, ¿cierto? Son delitos en contra del patrimonio del Estado, más allá de la probidad, ¿no es cierto?, el funcionario, etc. El funcionario ya queda quemado, ya. Si este ya, ¿no es cierto?, defraudó al fisco, es posible que lo defraude de nuevo. Ocurre como con los delitos sexuales, ¿no es cierto?, y con muchos delitos, pero básicamente, ¿no?, con los delitos sexuales. Aquí el que atenta en contra de un niño y es condenado, ¿no es cierto?, seguramente si sale va a atentar de nuevo. En el caso de los delitos sexuales es peor, porque la mayoría, ¿cómo se llama?, de lo que dicen ¿cómo se llama?, las explicaciones, ¿eh?, de los científicos relacionados con la psiquiatría, es que, ¿no es cierto?, los delitos sexuales no se solucionan con la cárcel. Claro, con el encierro se evita que el delincuente sexual ande por la calle, siga en la calle, ¿no es cierto?, dañando niños, ¿eh? Pero es un problema que está aquí adentro, así que es muy difícil de solucionar. Los problemas de aquí adentro no se solucionan solamente con eso. Es decir, el empleado público utiliza una RID para obtener la disposición de fondos a su favor o a favor de un tercero. Claro, ¿por qué? Porque dice el 239, el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo defraudare. Y un fraude, ¿no es cierto?, es vulgarmente dicho una estafa. Lo que pasa es que en este caso se estafa al fisco. Se estafa al fisco, pero como toda estafa requiere de un engaño, o decir, de un ardid. O sea, de una puesta en escena, ¿no es cierto? De una puesta en escena. Entonces, ahí hay un engaño que provoca a las finales un detrimento patrimonial al Estado de Chile, es decir, a todos nosotros. ¿Cuáles son entonces los requisitos que señala este artículo? En primer lugar, el sujeto activo debe ser un funcionario público. Lo dice la ley, el empleado público. Creo que a ustedes estos delitos en donde se señala el sujeto activo les dicen que se trata de delitos especiales. Delitos especiales. En mi época, cuando se hacía una de las clasificaciones que se hacía de los delitos, era la que distinguía entre
delitos comunes en contraposición con delitos especiales, teniendo en cuenta que delitos comunes son aquellos que se aplicaban a todas las personas y los especiales son los que se aplicaban a algunas, ¿cierto? Bien. Entonces hay un fraude acá, o un consenso para el fraude por parte de otro. Es decir, hay un engaño. El engaño lo realiza solo o lo realiza junto con otro u otros. Y el sujeto pasivo, entonces, ¿no es cierto?, acá es la víctima del delito, el titular del bien jurídico protegido, que es, ¿no es cierto?, la propiedad del Estado de Chile. Es decir, la persona del Estado de Chile, en este caso, se confunde con el objeto material del delito. El sujeto pasivo. El Estado de Chile. En segundo lugar, este fraude debe hacerse, ¿no es cierto?, por razón de su cargo. Por razón de su cargo. Porque la ley dice, el empleado público, que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudar o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los organismos de instrucción o de beneficencia. Claro, debe hacerlo, ¿no es cierto?, dentro de las operaciones de su cargo. Luego la ley también habla de defraudar el mismo, como dijimos, o consentir en que un tercero defraude. Ahí se va a producir, ¿no es cierto?, la coparticipación o no, dependiendo de si eliminadamente, ¿no es cierto?, la calidad de funcionario público puede seguir existiendo el delito o no. Es decir, acá defraudar o consintiere en que se defraude. La ley no está señalando quién va a actuar con él. Entonces puede ser también un particular. Entonces tendríamos que ver si eliminado vilmente la calidad de funcionario público, se sigue cometiendo este fraude al fisco. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el particular, ¿no es cierto?, como no forma parte del Estado de Chile, en el sentido de su actuación como trabajador, no está sometido al estatuto, ¿no es cierto?, a todo el estatuto del funcionario público, entre ellos el estatuto administrativo. Entonces esta persona cometería otro delito, cometería un hurto, un robo, una estafa, o alguna de las defraudaciones especiales que están básicamente en el artículo 468, 467, 468 del Código Penal. Y el último elemento es originar una pérdida o privar de un lucro legítimo al Estado de Chile, ¿cierto? Defraudar o consintiere que se defraude el Estado, a la municipalidad o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida, disminuyendo el patrimonio porque, ¿no es cierto?, se sacó plata, por decirlo de alguna manera, del patrimonio del Estado, o se le privó de un lucro legítimo, o se le impidió que el patrimonio del Estado se aumentara porque se le sacó antes plata. O dependiendo de la maquinación, simplemente no se le sacó plata, pero se le privó al Estado que obtuviera más dinero. La ley considera especialmente la coparticipación, entonces, tal como la considera en el caso del artículo 233, en el caso de la apropiación o sustracción. Aquí, en este caso de este fraude, no interesa que la gente regrese la suma defraudada, como ocurre en el delito de la aplicación pública del artículo 235, el caso, ¿no es cierto?, de la distracción, no la aplicación pública, la distracción. Hagan una corrección entre paréntesis ahí a sus apuntes,
donde dice aplicación pública, pongan distracción. Porque es distracción o uso indebido, no es aplicación pública diferente. Ahora, en este delito también hay que tener en cuenta, al compararlo con los delitos de malversación de caudales públicos, no se admite la forma culposa, como sucede en el caso de el 233 y 234, porque se trata de la misma figura, pero en un caso dolosa y en el otro culposa. Acá no, acá solamente es una figura dolosa. Porque el descuido, por más dañino que sea al interés público, no es una forma de defraudar que se encuentre legalmente sancionada. Claro, el descuido, ¿no es cierto? Bueno, ahora analizándolo muy sutilmente, de repente es un descuido tan grande también que tendríamos que a lo mejor, ¿no es cierto? Si ocurriera el caso de abandono o negligencia inexcusable, ¿no es cierto? Podríamos compararlo hasta con un fraude de repente, o sea que hubo sí algún tipo de artimaña, no sé, habría que empezar a buscar casos, ¿no? Porque son tantas, esto es como la gente que trafica droga, pues ya son tantas las formas del tráfico que, como decía por ahí en uno de estos programas, uno de los funcionarios de aduana que trabajan en la frontera, estas que registran los casos de tráfico, ya no hay ninguna cosa que no haya visto como que no se haya utilizado para traficar. Ya no solo lo meten en el forro de la maleta, en la manilla de la maleta, en los rodamientos en la maleta, ya lo meten en la ropa, lo meten en la chaqueta que lleva, pues, lo que sea. Y las que mandan por encomienda lo mismo. Más todavía. Más todavía. Bien. Entonces ahí tenemos los casos, ¿cómo se llama? De fraudes. Fraudes. Entonces aquí hay un engaño para evitar que el fisco, ¿no es cierto?, obtenga un lucro legítimo o se le cause directamente una pérdida al patrimonio del Estado. Después, dentro de los fraudes, tenemos el caso más largo, que es el caso del artículo 240 del Código, que contiene 7 numerales y unos incisos se le agregan, además, a los numerales. El inciso primero contiene 7 numerales y después tenemos 2 inciso segundo y tercero encima. Hay que tener en cuenta, jóvenes, en estos casos, que hay unas modificaciones bastante recientes, porque como se han ido cada vez tratando de perfeccionar, hay algunas modificaciones que se han hecho últimamente. Y aquí, en el caso del artículo que acabamos de tratar, que es el 2239, hay una modificación del 20 de noviembre del 2018. Es decir, todavía no tiene ni 2 años. La ley 21121 del 20 de noviembre del 2018. Y después, en el caso del 240, que vamos a empezar a ver lo mismo. Les digo, porque se han cambiado un poco los artículos y no están como es el texto actual del código. Esa es una de las garantías, se lo he dicho varias veces, que tiene de simplemente imprimir el código que es la edición del Congreso Nacional puesta al día, porque aquí vienen con las modificaciones y ustedes pueden ir cambiando la hoja por último y no estar comprando el código a cada rato, como yo, que tengo no sé cuántos códigos tengo a esta altura, como 15 más o menos. Entonces, claro, porque van quedando, ¿no es cierto?, de modé al poco tiempo.
Bien, este artículo se llama de negociación incompatible. Son todos casos de fraude. Lo que pasa es que en el 239 se sancionaba al empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudar o consintiere que se defraude al Estado, etc. Es decir, realizaba un fraude, un engaño, ¿no es cierto? Una mise en escena, una puesta en escena, para defraudar al fisco. Bien, acá se trata también de fraudes, pero aquí se trata como de unos fraudes más sutiles. Aquí la ley lo que dice es que el funcionario se interesa en lo que no se debe interesar. Pero aquí el sentido, se lo digo de antemano, que lo van a ver en todos los numerales que vamos leyendo. Este interesarse el funcionario no es para ser un mejor funcionario. Este se interesa del funcionario, es un interés para ganar plata que no le corresponde. Para ganar plata que no le corresponde. Los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, tenemos un sueldo, y ese es el sueldo que debemos recibir. Ese es el sueldo que debemos recibir. No tenemos que hacernos nosotros otros sueldos que no sean los que están establecidos por las leyes. Entonces acá es otro tipo de artimaña más sutil. Y después cuando veamos el otro tipo de delito, ya no de negociación incompatible, sino que de tráfico de influencia, vamos a ver que también hay otra forma de defraudar al fisco. Son todos fraudes, pero tienen diferentes modalidades, nada más que eso. También ocurre con las exenciones ilegales, pero ahí ya hay una cuestión que tiene que ver ya con el derecho, incluso porque ahí, ¿no es cierto?, el funcionario público se está amparando en que no existe una norma que debe existir para poder imponer un tributo, ¿no es cierto?, o un servicio personal. Bien, la negociación incompatible. Artículo 240. Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos o oficios públicos en su grado medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiera tomado en el negocio. Cuando dice de la mitad al tanto quiere decir los diferentes porcentajes, ¿no es cierto?, de la suma. Eso quiere decir al tanto. Me imagino que ustedes lo saben, se lo digo, bueno, no sé, por decírselo. Un segundito, joven. Hola, Carlita. Sí, ya vas por la cartera. Ya, pero ¿te abrieron el portón? Ya, listo, mi chanchita, maneja con cuidado, mi amorcito precioso. Cuando llegue me llamas, por favor. Ya, chao, te quiero mucho. Chao, yo estoy haciendo una clase. Chao, amor. Perdón. Entonces, voy a repetir para que no me gusta que las ideas queden en el aire. Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargo, empleo o oficios públicos en su grado medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Bien. ¿A quiénes se los sanciona con estas penas? Primero, al empleado público que directa o indirectamente se interesare. Aquí viene este verbo, se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Lo vamos a leer completo y después vamos a empezar a analizarlo, como siempre. Entonces aquí al empleado público, así, en general, ese empleado público que se interesare, ¿no es cierto?,
directa o indirectamente, en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. 2. El árbitro o el liquidador comercial que directa o indirectamente se interesare, otra vez, en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. Aquí estamos hablando del árbitro, ¿no es cierto? Ustedes estudiaron los jueces árbitros, ¿no es cierto? Están tratados en el Código Orgánico de Tribunales. O el liquidador comercial. O el liquidador comercial. Tercero, el veedor o liquidador en un procedimiento concursal que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o promoción le corresponda. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 465 de este código. Que se refiere a una cuestión de carácter penal. ¿Por qué? Yo lo voy a leer, porque aquí hubo una modificación importante en materia de derecho comercial hace algunos años atrás, relacionado con que la quiebra ahora tiene otro nombre porque persigue, ¿no es cierto?, un concurso distinto. La 465. Está este artículo dentro del párrafo 7, ¿no es cierto?, del título 9, de los delitos concursales y de las defraudaciones. Claro, porque ahora, ¿no es cierto?, hay otra forma de gestionar las quiebras. Otra forma. ¿Qué dice este 465 al que se remite el número 3 del artículo 240? La persecución penal de los delitos contemplados en este párrafo solo podrá iniciarse previa instancia particular del veedor o liquidador del proceso concursal respectivo, de cualquier acreedor que haya verificado su crédito, si se tratara de un procedimiento concursal de liquidación, lo que se acreditará con copia autorizada del respectivo escrito y su proveído, o, en el caso de un procedimiento concursal de reorganización, de todo acreedor a quien le afecte el acuerdo de reorganización de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del capítulo 3 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, que es como se llama ahora el procedimiento concursal. Si se tratara de delitos de este párrafo cometidos por veedores o liquidadores, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá denunciarlos si alguno de los funcionarios de su dependencia toma conocimiento de aquello en el ejercicio de sus funciones. Además, podrá interponer querella criminal, entendiéndose para este efecto cumplidos los requisitos que establece el inciso 3 del artículo 111 del Código Procesal Penal. Cuando se celebren acuerdos reparatorios de conformidad al artículo 241 y siguiente del Código Procesal Penal, los términos de esos acuerdos deberán ser aprobados previamente por la Junta de Acreedores respectiva y las prestaciones que derivan de ellos beneficiarán a todos los acreedores a prorrata de sus respectivos créditos, sin distinguir para ellos la clase o categoría de los mismos. Conocerá de los delitos concursales regulados en este párrafo el tribunal con competencia en lo criminal del domicilio del deudor. ¿Por qué quería leerle este artículo? Porque leyendo este 465 nos queda clara la diferencia que hay entre el 240 número 2 y el 240 número 3. El 240 número 2 se refiere, ¿no es cierto?, a la negociación incompatible en la que puede participar el árbitro o el liquidador comercial. El árbitro, ¿no es cierto?, el juez árbitro, que también puede liquidar bienes, ¿no es cierto?, o un liquidador comercial, también, con
este nuevo liquidador concursal que hay. Y dentro de este procedimiento nuevo, que reformó la antigua ley de quiebra, hay antes de este liquidador un veedor, que está encargado de ciertas actuaciones dentro de ese procedimiento concursal nuevo. Después, en el número 4 del 240, la ley se refiere al perito que se interesare. En el número 5, al guardador o albacea que se interesare. En el número 6, al que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo y que se interesare. Y al director o gerente de la sociedad anónima que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, etcétera, de la sociedad, o así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Bien, jóvenes, llevamos 1 hora y media y un poquito, y unos segunditos, a ver, sí, unos segundos. Así que este delito de negociación incompatible lo vamos a ver en la próxima clase. Cuídense y nos estamos viendo.